Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar con muchas personas de origen africano. Y la razón es que a mediados de este mes se va a celebrar en Colombia y el mundo el Día de la Plurietnicidad, de las diferentes razas que hay en el mundo. Y nosotros en Colombia pues somos pluriétnicos. Tenemos razas como la guayúena de la Guajira, los arhuacos, los cancuamos, los cogis en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos los zenúes en Sucre y Córdoba. Tenemos en Veraca tíos, tenemos motilones, tenemos 64 culturas con idiomas y lenguas, culturas diferentes encontró Cristóbal Colón. No tan pronto llegó el 12 de octubre, que llegó fue a lo que hoy es Haití y República Dominicana, que llamaron la Española, porque pues ahí fue donde después ciudades a nombre de todo, por aquello de que llegaron. Total que aquí en Colombia y va a hacer énfasis en lo que hay aquí en Chía. Entonces, aquí hay algunos representantes de las negritudes, afrocolombianos, y tenemos un resguardo indígena, entonces ahí tenemos una herencia muisca, un de las partes, porque Chía se está volviendo cosmopolita. Gente que llegó a Bogotá de todas partes del país, hay gente por allá de la Painía, del Amazonas, del Putumayo, de Nariño, del Cauca, del Valle, guajiros, aquí hay guajiros, aquí barranquilleros, muchos cartageneros. Entonces, pues oficialmente se va a hacer alguna actividad y yo quiero introducirlos en la importancia de las negritudes en el mundo, porque es que África es la cuna de la humanidad, allá tuvo origen el hombre. Y fue yendo para el norte y se blanquearon, se volvieron suecos, noruegos, daneses, alemanes, de ojos azules y piel clara, pelo amarillo, pero a través de miles de años, por las circunstancias que les tocó vivir. Pero África es el origen de la humanidad, eso ya está como que probado. Entonces, habría que hacer mención, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Rosa Parks, que comenzó la exigencia de los derechos civiles en los Estados Unidos, cuando los negros eran discriminados. Entonces, un día la ley decía que los negros debían levantarse y cederle el puesto en los buses a los blancos. Eso era lo que decía la ley. Y llegó un muchacho joven, alto, de ojos azules, mono, de piel clara, y estaba Rosa Parks sentada y le dijo, levántese que yo me voy a sentar. Le dijo, ya yo no me levanto. Pues no se levantó, la arrestaron, le pusieron una multa de $20, pero sentó un precedente tan bravo que los próximos 380 días ningún norteamericano se paró para darle el puesto al blanco, y eso comenzó a generar problemas, arrestos, multas, pero ellos comenzaron a hacer manifestaciones y eso lo retomó posteriormente Martin Luther King para hacer su famoso discurso de tengo un sueño en que decía en que los hijos míos no sean tratados por el color de su piel, sino por su carácter, o sea, por su cultura, su academia, su capacidad de trabajo. Eso es lo que forma el carácter de la gente. Dije, valórelo por eso, por lo que aporta a la comunidad, a la sociedad. Entonces, ese era el sueño de Martin Luther King y lo puso en Washington frente al obelisco, que es un símbolo de la libertad, de lo superior, de lo mejor. Y ahí comenzaron a ponerse en práctica los derechos civiles. Entonces, ya ahí comienza a florecer una nueva forma de convivencia entre blancos y negros,
y procedentes de Europa y procedentes de África, Asia y muchos latinos también que llegamos allá. Pues llegaron, yo no conozco todavía los Estados Unidos, pero básicamente llegaron esclavizados para trabajar en grandes cultivos de algodón, por ejemplo, porque el mismo Gabriel García Márquez decía que el Caribe no empieza en Venezuela y termina en Colombia, sino que eso sigue para arriba y en Centroamérica, México y el sur de los Estados Unidos, en la Florida, sigue siendo Caribe. O sea, hay mucha presencia de las negritudes, de los afro de cada país y comenzaron. Y en Colombia, pues aquí llegó Cristóbal Colón 12 de octubre de 1492, en el 96 hicieron un tratado en Tordesillas, se repartieron entre portugueses con Brasil y el resto para los españoles, colonizaron y le encargaban la administración de las haciendas a unos encomenderos. Es decir, recibían una encomienda, de aquí hasta allá, eso es suyo, administrelo, y el 20% que se llamaba el quinto real, 20% de impuestos para el rey y el resto, mire a ver cómo hace crecer esa fortuna y genera más trabajo, que no era tan voluntario, sino esclavos negros. En 1502 se mandaron las primeras 50 personas de color negro, pero jóvenes y sanos, para comenzar a producir, y le producían más, primero porque África y América son muy conocidos. Diana Uribe decía, no, yo llegué a África y el desayuno era arepa con huevo, yuca frita, arroz, la misma vaina que aquí, plátano asado. Entonces tenemos casi que lo mismo, la música, la champeta es originaria de allá, la cumbia, el mapalé, esas voces son originarias de África, pero la música, la gente, las costumbres, y la gastronomía misma tienen mucho origen africano. Entonces aquí ha habido representantes de esa raza como Manuel Zapata Olivella, que se convirtió en un líder de las negritudes en Colombia y comenzó a estudiar él primero medicina y después antropología para conocer la gente, recorrer el país y conocerlo. Entonces se hizo amigo de mucha gente, difundió el conocimiento, por ejemplo, de Nereo López, que lo encontró en Barranca Bermeja como administrador de una sala de cine. Dijo, no, tú no eres administrador de sala de cine, tú lo que eres es un gran fotógrafo. Y lo promovió como reportero gráfico y después lo trajeron para Bogotá y resultó en Brasil siendo reportero de los grandes diarios. Entonces hizo un librito que se llama Chambacú, Corral de Negros, pero una forma de reivindicar la cultura afrocolombiana. Y así otros personajes. Voy a leerles un pedacito de... Ellos sabrán mucho de cortar piernas, pero no cómo curar un espolazo de gallo. Me lo llevo a donde Bonifacio. No sea testaruda, mamá. Mire que el muchacho puede morirse como mi padre. Con el amparo de la Virgen espero que no. A Críspulo le pesaba mucho el cuerpo del sobrino. Había prohijado su pasión por los gallos finos. Además suyo era el animal que ponía en peligro su vida. Al cruzar al barrizal del puente a la abuela se le atascó la changleta sin que la prisa que llevaba le diera tiempo de recogerla. Golpearon la puerta del curandero. Salva a mi nieto Bonifacio, sálvalo. Entraron. Máximo quedó bajo el alar, guareciéndose de la lluvia. La ignorancia de los suyos la encolerizaba. Míralo, se ha enfriado con el hielo de la noche, pero hace un momento lo prendía la fiebre. ¿Y qué es lo que le pasa? Bueno, es un pasaje en que Manuel Zapata nos cuenta
cómo los africanos también traían sus propias medicinas, sus propios médicos, sus curacas. Entonces, ellos tenían, por eso los trataron mal y la Santa Inquisición española los acusaba de brujos, porque con una hierba curaban una fiebre, con una toma de otra hierba curaban el problema del mal de estómago y muchas cosas. Y entonces acompañaban esa preparación de sus medicinas con cánticos y con ritos. Y entonces los trataban de brujos y los condenaban a la hoguera. Más brutos, diría yo, los españoles que no entendían que ellos tenían su propia forma de curar las pequeñas enfermedades que se presentaban. Y eso yo creo que los españoles no lo entendían. Primero porque la lengua también era complicada, difícil de comunicarse y decir qué era lo que necesitaban. Y ellos entre el pelo traían muchas semillas de las cosas que después sembraron y cosecharon y consumían los alimentos africanos. Entonces también eso les parecía como raro que de dónde acá esa mata en América si antes no estaba. Bueno, pues ese frijolito, cabecita negra que llaman allá y otras cosas son originarias africanas, pero traídas sabiendo que se venían para una tierra nueva, pero que era muy parecida a su territorio en África. Entonces, si se produce allá, aquí también. Pero esas cosas hacen que comiencen a manifestarse, a aprender español, pero algunas veces lo hacían de una forma que tal como los españoles aprendieron muisca y después imponerles el idioma, la lengua, la cultura a los indígenas y después la religión católica, tenían que aprender primero muisca para comunicarse. Entonces utilizaban los fonemas para después lo que llamaban ellos literalizarlo, volverlos letras y las palabras frases, y así fue que aprendieron los muiscas español y ya pudieron averiguar cosas como dónde quedaba el Dorado. Y parece que a este señor que se llama Candelario Obeso de Monpós, Bolívar, Colombia, Suramérica, le quedó más el fonema que la literalización. Entonces escribe tal cual como hablaban ellos el español. Entonces aquí hay, me enamoré al momento, Razuk Besa, y juntos nos soplamos entre la rueda a bailar un porro, y el Truján reatrevió, me puso Hercobo. Jesús votó a la Virgen, Poc Santa Rita, se me fueron los cascos, temblé a la ira, el ir mismo donde la jije besar el suelo, eso resolo un puño. Pues aquí lo que está diciendo es Jesús votó a la Virgen por Santa Rita, se me fueron los cascos, temblé de la ira, ir al máximo punto, le hice besar el suelo, resolo un puño. Entonces está diciendo, escribiendo poemas, tal cual como lo expresaban los fonemas en español. Y alguna vez una niña con unos alemanes en Popós le estaba diciendo que era una lengua diferente. No, él estaba escribiendo tal cual como hablaban los negros de la zona. O sea, transcribiendo los fonemas, literalizándolos, pero de acuerdo con eso, sin ponerle un sentido en la frase española. Y así el fullero era alcalde con una tumba vinieron a cogerme. Ma por fortuna ya ocultó estaba rezando étara una hojita relengüe vaca. Eso es como la forma en que hablaban ellos. Pero puede traducirse o decirse literalmente que en español dirían
El fullero del alcalde con una tuba vinieron a cogerme, mas por fortuna ya ocurrido estaba. Total que esa es una forma de Candelario Beso de expresar y conservar la forma de interpretar ellos el español y no perder las costumbres de las cosas. Aquí tengo otra. La hamaca soñadora es de Juan Zapata Olivella, hermano de Manuel Zapata Olivella y de Delia Zapata Olivella, otra negra que hizo la danza del Caribe, vino a la Universidad Nacional en Bogotá, años 50, 60, a enseñarles a bailar cumbia, mapalé, paseo, porro, a los cachacos. Pero que era muy rigurosa, dicen. Ahora hay un teatro con nombre de ella y que forma parte del complejo hoy del Teatro Colón, el Teatro de Delia Zapata. Y aquí hay un poema, Niño Negro, dice Juan Zapata Olivella. Él sí literaliza los fonemas correctamente, o como él quiera, porque es que la poesía es muy libre. Color de ébano, piel de diamante, oscuro cuerpo desafiando el blanco sol del fuego, carne de tinta negra, reluciente y pura, corazón de tambor, ritmo de azabache, gracia calentana. Echarás semilla en la tierra, el grano negro de tu cuerpo sembrará el caudal de la vida. Siempre serás noche, siempre serás verano, siempre serás trópico, brisa marinera, cumbia y jazz, tambor y maraca, calabaza y maní. Esa es una muestra de la poesía. Él es menos conocido, Juan Manuel más conocido, un hombre también muy libre, se caminó de Colombia hasta México, pasando por todos los países y aprendiendo cultura local y enseñando la que llevaba él como afrocolombiano. Entonces, aquí hay otro caso que me parece chéverísimo. María Gómez Lara es una poeta, hija de Patricia Lara y del procurador Gómez, y el hijo del procurador, ella confiesa y admite que era hija de un negro que llegó a Alto Lima y se enamoró de su abuela. Y su abuela tuvo a su papá, que fue procurador y fiscal general de la República. Pero ella es una poeta de las más educadas que hay en este país, una poeta con estudios literarios en la universidad, en Harvard, es una maestría y un doctorado en poesía, imagínense. Y por esas circunstancias recibió varios premios en España y en Portugal. Y en Portugal le tradujeron este libro, No de sombras, María Gómez Lara, prólogo de Lauren de Mendigüeta y traducción de Nuno Giudice. Y el librito, me dicen, para Luis Eduardo, con mi amistad. Y más adelante el traductor me coloca para Luis Eduardo No de sombras. Espero que encuentres en este libro algún nudo que te cuente o te invite a desatarlo. Estaré muy contenta de conversar contigo. Con un abrazo, María Gómez Lara. Entonces, uno se da cuenta de que la poesía colombiana, ella nieta de un negro, o sea, tiene mucho de afrodescendiente, entonces hace valer su poesía y la traducen en un país como Portugal y muy premiada en España, que fueron países colonizadores tanto de América como de África. Entonces a mí me parece que vale la pena resaltar ese hecho de María Gómez Lara. Claro, aquí tenemos una autobiografía de Barack Obama, y esta voy a tomarme un minuto más, con el permiso del director, para leer algo de Paula Moreno, que es una mujer interesantísima, estudió en Inglaterra, en el London School of Economics, y quiere su raza, quiere a Colombia, llora cuando
Dice una vez escuchando a alguien en Europa, africano, dictando una conferencia y acompañado de unos tambores y unas danzas, decía ella, yo me sentía con mis ancestros en Europa y lloraba de la felicidad. Dice, en abril de 1992 Rafael asistió al tercer Festival Iberoamericano de Teatro. Fue a ver la obra El despertar de la maestra Germaina Coñi, nacida en Benín, quien creció en Senegal. Entonces cuenta todas las historias, pero a lo que más me gusta de ella es su sentido de pertenencia a esa etnia, a esa raza, y fue ministra de la Cultura de Colombia. Paula Moreno, ingeniera industrial y diplomada en lengua y cultura italiana. Philosophical Doctor de la Gestión en la Universidad de Cambridge, con estudios en planación urbana y liderazgo en el MIT y Yale University. Fue ministra de Cultura de Colombia. Ha recibido honores y reconocimientos como la Orden San Carlos del gobierno colombiano, la Orden del Águila Azteca del gobierno de México, el Premio a la Excelencia Fulbright, el Global Fairness Award y el Back Excellence Award. O sea, es una mujer y uno la aborda para hacerle una entrevista y lo hace con un gusto. Me firmó el libro y me puso cosas porque le decía yo, ¿cómo es que Mabel Lara y Caterina Ibargüen encabezan las listas de dos partidos políticos y no salen elegidas? Porque ellas no saben de política. Las pusieron de primeras, pero las listas eran abiertas y el elector podía seleccionar a cualquiera de los otros componentes de la lista. Entonces no salieron, las engañaron, las pusieron a hacer publicidad gratis en la lista, pero le dije, eso no puede seguir ocurriendo, tiene que instruirlas y manejar bien la política y conocer cómo operan los partidos. Entonces me escribió, querido Luis Eduardo, tenemos una emergencia en la cual muchas cosas parecen imposibles. Te necesitamos para hacerlo posible. Con afecto, Paula Moreno. Porque ella escribió esto, soñar lo imposible, como era el lema de los años 60 en Europa, en Francia. Seamos razonables, pidamos lo imposible. Ella está pensando lo mismo. Hay que pedir más. Tenemos vicepresidenta a Francia Márquez, una negra del Pacífico. Tenemos una ministra de Ismina Chocó, que es también doctora en educación de Harvard. Y así muchos deportistas, ¿no? Aquí, Chucky Town, herencia de Timbiquí, música, danza, representada por los negros en Colombia. Los digo con cariño, afrocolombianos. Ellos mismos, la clausura de la Feria Internacional del Libro fue con ellos, con representantes de Chucky Town, ahí estaba Tostado, y con herencia de Timbiquí, y una guayú que cantó en guayunaki, que es la lengua de ellos, cantando La Gota Fría. O sea, sí hay pluritnicidad en Colombia y se le está haciendo el debido reconocimiento, como debe ser. ¿Por qué polarizarnos y enfrentarnos y ser discriminativos cuando se trata de una raza distinta a la de uno? Todos tenemos algo de todas las razas, porque ahora en un examen con una gota de sangre le dicen, usted tiene 10 de africano, 5 de español, 3 de indígena, 50% de español. Ahí le dicen a uno de qué está hecho. Y tenemos seguramente muchas herencias étnicas. Por eso queremos prepararlos para que asistan el 19 en las 10 de la mañana en el Teatro Se Llama Isa, una actividad que tiene que ver con todo esto. Ahí están Wol Yosinka y en María Jorge Isaacs también habla de los negros. Entonces con esto voy a terminar, pero aquí en esta parte hay un poema que es muy parecido a lo que escribe
Candelario Beso. Dice: se nos hunde ya la luna, remá, remá, ¿qué hará mi negra tan sola? Llorá, llorá, me coge tu noche escura, San Juan, escura como mi negra, ni má, ni má, la luz de sus ojos míos, dermá, los relámpagos parecen, bogá, bogá. Es un poema que aparece en el libro María de Jorge Isaac, que es muy famoso en el mundo. Pero siempre hay presencia de los negros en nuestra literatura y eso es lo que yo quería relievar. Y ahora sí, para finalizar, que nos queden 10 minutos para la segunda parte, habla de los orichas, sombras de mis mayores. En este libro de África, ancestros, sombras son de mis mayores, sombras que tenéis la suerte de conversar con los orichas. Acompañadme con vuestras voces, tambores, quiero dar vida a mis palabras. Acercaos, huellas sin pisadas, fuego sin leña, alimento de los vivos. Necesito vuestra llama para cantar el exilio del Muntú. Entonces uno se da cuenta de que hay ahí mucho de palabras de origen africano. Entonces, pues los esperamos el viernes 19, 9:30 de la mañana para que lleguen, porque hay mucha gente interesada en saber qué se va a hacer como homenaje a esa plurietnicidad colombiana. Ya regresamos. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de un acontecimiento que no deja de ser importante. Pues a nosotros nunca hemos tenido monarquía aquí, máximo los virreyes que nos mandaban de España para que nos gobernaran aquí en América. Entonces aquí éramos la Nueva Granada y había un virrey, en el Perú había otro virrey, y esos virreyes le daban las encomiendas, las fincas, a los encomenderos españoles para que administraran con esclavos indígenas y negros. Pero nunca un rey vino. Por ahí uno que yo creo que se llamaba Pedro I de Portugal, que calculó que lo iban a matar para poder ponerle otro en su silla, y entonces se vino a gobernar desde Brasil. Por eso Brasil también creció, porque con el apoyo al rey vinieron
muchos adelantos para Brasil. Pero hoy se posesiona Carlos, antes príncipe de Gales, y a partir de hoy como rey Carlos III del Reino Unido, porque el Reino Unido a veces confundimos el Reino Unido, la Gran Bretaña y la Mancomunidad Británica. Entonces, pues antes era una sola cosa, pero Irlanda se partió en Irlanda del Norte, Irlanda del Sur. Irlanda del Norte es parte de la comunidad, la otra se independizó. Pues Australia también era parte de la Commonwealth con la comunidad y ya es un país independiente. Canadá la misma cosa, Estados Unidos fue colonizado por una mayoría inglesa, que esa sí vino con toda la familia, y entonces hay alguna respeto por el rey de Inglaterra, y ellos siguen manteniendo unos protocolos de siglos de antigüedad. Entonces, pues aprovechando Carlos, se recuerda uno de Lady Di y los problemas que tuvo con el Carlos, que seguía enamorado de Camila Parker, que hoy va a ser reina también, cuando debió serlo Lady Di si no hubiera fallecido en París perseguido por los paparazzi en un túnel de esa ciudad francesa. Pero bueno, habrá protocolo, nos representarán a los colombianos el ministro de Relaciones Exteriores y la esposa del presidente de la República, la señora Alcocer. Total que vamos a tener una representación allá y no deja de ser admirable que la comunidad inglesa todavía soporte esos costos. 100 millones de dólares vale la ceremonia de la imposición de la corona a Carlos III. Y además tienen unos protocolos rarísimos, porque hasta una cucharita tiene un gran significado. Esa corona que le vemos seguramente es un maniquí al rey, tiene esmeraldas, tiene diamantes, tiene rubíes, bueno, las piedras preciosas. Eso vale un jurgo de plata. El anillo, el trono en el que se va a sentar tiene también un gran significado, y hay otros elementos que van a usar cada vez. Hace 70 años que se posesionó o se invistió como reina Isabel, la mamá de Carlos, y duró 70 años gobernando, porque falleció hace 8 meses. Y este caballero a sus 74 años asume como rey de la Gran Bretaña, y seguramente, pues claro, un periodista le criticaron haber dicho que no superará el reinado de su mamá. Pues si tiene 74 y lo sumamos 70 que duró el reinado de la mamá, pues no llegaría nunca a 144 años. Entonces, de ninguna manera superará el tiempo en que ella reinó. Pero bueno, Palacio de Buckingham, Palacio de Westminster, la Torre del Reloj de Londres, el puente, que son los atractivos turísticos, pero además los ingleses han hecho mucho por el mundo. Inventos, Juegos Olímpicos, 2 veces en Londres. Han hecho cosas realmente, y allá tenemos una buena representación diplomática. Y hay convenios, pero también vienen aquí a través de la British Petroleum Company, no sé a qué precio, pero también hay explotación de petróleo. La Shell, la distribuidora de combustibles, que hace años era, yo creo que la que hacía más presencia en Colombia. Pero hay unos buenos acuerdos, y este príncipe tiene sus cualidades
como que le gusta el medio ambiente y piensa que el calentamiento global es una amenaza para él y para los ingleses y para los europeos y para todo el mundo. Entonces puede ser un buen acompañante de nuestro presidente, que dice que hay que suspender totalmente la deforestación y crear una potencia mundial de la vida, sembrando alimentos y no hoja de coca, o matas de coca ni matas de marihuana, aunque eso ya la marihuana se está usando con fines medicinales y parece que es exitosa. Entonces, este rey puede ayudar para el mantenimiento de la Amazonia y la Orinoquía, que también es otro potencial medioambiental. La parte nuestra también ha sido colonizada, Bichada, Guainía, Baupés, y es tiempo de recuperarla, primero para suspender la deforestación, la presencia de las guerrillas con una paz total y volverla una productora de alimentos para el consumo local y la exportación, que genera divisas y nos alivia la inflación, nos pone en condiciones de negociar. Y si producimos los alimentos que producíamos antes de la apertura económica, que fue terrible para los empresarios nacionales, y después los tratados de libre comercio que nos obligaron a suspender la siembra de maíz, de trigo, de cebada. Un pan que valía 1.000 pesos hace un año está valiendo 5.000. ¿Por qué? Porque no podemos sembrar trigo. Ucrania nos lo vendía barato el trigo, pero como se puso en guerra con Rusia, grave, no tenemos trigo. Entonces, ¿de dónde lo importamos? De Canadá o de Estados Unidos. ¿A cómo? 5.000 por dólar. Entonces, claro, los precios suben, se exageran, y eso genera inflación y genera salida de divisas, de dólares que tenemos aquí por unas causas no muy santas, pero hay de cada dólar, porque se vende la coca en Nueva York, por ejemplo, solamente 2 centavos de cada dólar llega a Colombia, pero llegan dólares a través de las remesas de los trabajadores en el exterior, nos llegan dólares de Estados Unidos, Canadá y euros de Europa. Entonces en eso podemos reunir ya fácilmente 50.000 millones de dólares. Pero ahora están diciendo que no, que todos son lavado de dinero, de fuentes no muy santas, y nos quieren quitar esa posibilidad de remesas o limitarlas. Grave para Colombia. Pero, de todas maneras, si se cumple ese plan de desarrollo que aprobaron esta semana, es posible que con la ayuda del rey morigeremos, amorticemos un poquito la deforestación, sembremos alimentos y nos volvamos unos exportadores buenos, por lo menos para Latinoamérica, de muchas cosas que se pueden producir, desde biocombustibles, como la palma africana, para utilizarlos en reemplazo de la gasolina y el CPM, y como alimentos. Entonces también hay que saber, hay que conocer el país para saber qué podemos producir y suspender la sustracción, porque una cosa es la extracción y otra cosa es la sustracción, porque decía en la Feria del Libro el maestro Caparrós, decía que los que vienen a llevarse las materias primas no utilizan mano de obra porque tienen la maquinaria, los equipos, la tecnología, y las extraen y las llevan a precios muy baratos. Y no nos consideran como consumidores de las obras terminadas con mucho valor agregado, de parte de ellos generando empleo de buena calidad, con buenos ingresos para los trabajadores allá y no aquí. Pero tampoco somos destinatarios de esos productos finales porque no tenemos ingresos para comprarlos.
Entonces por eso tenemos atrasos en tecnología, en ciencia. Estamos hablando ya en términos de inteligencia artificial y eso va a ser terrible. Se calcula que 300 millones de seres humanos en el mundo perderán su trabajo en los próximos 5 años como parte de la aplicación de la inteligencia artificial. Y estos ingleses son expertos en eso, calladitos ahí, porque la ciencia, la tecnología y la innovación son secretos de Estado. Cuando lo sacan es para inundarnos el mundo de productos y servicios tecnológicos que ellos nos venden. Entonces hay que estar con el rey para que no nos cobre tanto ni tan caro. Pero eso va a tener sus efectos naturalmente, porque le decía a un súbdito, decía, ahora no puede decir espontáneamente cosas, piense antes de decirlas, porque todo lo que diga este señor Carlos III va a afectar muchas cosas en el mundo. Entonces dice, si hay restricción de exploración y explotación de petróleo y del carbón, vamos a disminuir el CO2 y seguramente le van a parar bolas porque él no habla por hablar, él tiene su equipo de trabajo de la más alta, pues ir a Oxford o Cambridge como fue Paula Moreno es un lujo, a London School of Economics, que es la escuela de economía más importante del mundo, pues de ahí saldrán un tal cual consejito para el rey. Decirle, no digan nada que nos pueda afectar lo que estamos investigando. Entonces ahí lo controlarán, que sea más prudente que la reina que no concedía entrevistas, perdón, ni hablaba demasiado. Y a este le va a tocar reducir su vida pública para volverla más privada y hablar lo estrictamente necesario. Entonces, como dicen ellos mismos, antes era Dios salve a la reina, ahora Dios salve al rey y le dé facilidades de gobernar su territorio y de afectar poco estos terrenos, más bien que nos ayude en algunas de las cosas que puedan para que nos convirtamos en poco tiempo en un país realmente desarrollado. Entonces, larga vida al rey. Buenas noches.